Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios, Nuevo Testamento, sobre todo aquí el estudio bíblico sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. El capítulo 17 nos habla de las dificultades de Pablo con los judíos de Tesalónica. Hemos iniciado con estos versículos. Hoy queremos subrayar el versículo 8. Estos gritos impresionaron mucho a la multitud y a los magistrados. Esto es lo que queremos un poco mirar, profundizar, subrayar. El agiógrafo, es decir, el autor sagrado, nosotros comenzamos con esta historia en que hubo una liberación de Pablo y Silas, ellos estando después de la conversión en Filipos, después del carcelero, en fin, hemos estudiado todo, lo dejan libre, ellos tienen que ir 160 kilómetros que tuvieron que hacer Pablo y Silas desde Filipos hasta Tesalónica. Anfípolis o Apolonia o y ahí entonces llegan a Tesalónica. 160 kilómetros. Habemos de 3 días iré. Pablo, como de costumbre, también se dirige a los judíos. Los sábados comienza a explicarles el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Y porque los que conocen el Antiguo Testamento, en este caso, son los judíos. Sobre, no sé, una religión o unos libros que uno ni nunca escuchó hablar ni uno leyó, ¿verdad? Ciertamente que se puede hacer una exposición rápida y barata, pero en este caso, Pablo y Silas, y siempre la evangelización de Pablo comienza primero con los judíos. Siempre ojo la sinagoga. Y esto también nos da un subrayado especial de la comunidad cristiana. Comunidad cristiana y nos quiere decir que en realidad el cristianismo no es una religión caída del cielo. De la luna, de Marte, de Júpiter o de cualquier otro planeta. Sino que el cristianismo proviene como continuación del Antiguo Testamento. Peñan de Yara, iba de Yara, tu amaranga, tu lleva, el Dios Padre, que había prometido la salvación, haciendo toda una historia de salvación donde nosotros entendemos que es con la presencia de su mismo Hijo. Envió, Dios tanto amó al mundo que envió a su único Hijo
para que nos redimiera. Entonces esta es la teología hermosísima que nosotros vamos procurando entender. Allá me catube, ya ese inaña mindu ya hoina, ya cuajamamba eva peñan de yara, omombe uñande o veruñande o mozarambi peñan de apitepe, añande, ñaña mindu urire, ñamañarire, añahendurire, ya cuajina, mogo topa peñan de yara, ñanerenoi, ¿verdad? Para hacer un camino siempre en la dignidad de los hijos de Dios. Porque el problema principal pues, fue la caída, es decir, el pecado del hombre. El hombre que se considera a Dios, el hombre que rechaza a Dios, que venían de Yara. La vez pasada estaba escuchando un predicador, ¿verdad?, que decía, entonces, la religión, cada uno puede tener, dice, si quiere puede tener religión y puede no tener religión. Hey, predicador, ¿por qué? Porque la religión es religarte siempre a tu esencia. Todos tenemos religión. Ahora, que él haya confundido y haya querido decir, bueno, uno después tiene como religión a que al vos te rías a tu dinero, a tu plata, a tu filosofía, a tus ideas, a tu viva la pepa, a tu redescubrir otro estilo de vida que vos pensás que es lo esencial, lo fundamental. Bueno, eso sí, yo puedo entender, pero no es que no tenemos religión, todos tenemos religión. Ahora, el religarte a tu existencia, esta es la propuesta de la palabra de Dios. El religarse a la esencia, como le estaba diciendo, algunos piensan que yo me estoy religando a mi esencia a través del dinero, porque el dinero lo puede todo, lo compra todo, lo hace todo, etcétera, etcétera. Ya. Pero después sabemos que el dinero da y lo llevo para, ¿verdad? O sea, tu misma vida eterna, tu felicidad, etcétera. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto porque esto es esencial y fundamental para que entendamos esta propuesta que nos está haciendo el autor sagrado de Hechos de los Apóstoles. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada y este año 2024, la palabra de Dios nos va a acompañar. Ciertamente el Señor no nos abandona. En el año 2024 pidiendo a Dios, ojalá rasgases el cielo y vinieses en medio de nosotros, Yaekuri, con el profeta Isaías. A este día, me imagina, con esta gran celebración, con esta gran festividad de nuestra Madre Santísima, como Madre de Dios. A ella le pedimos esta bendición y esta protección especial, como nos enseña hoy la Iglesia en este primer día del año 2024. Estamos leyendo del libro de los Números, estamos en el capítulo 6, del 22 al 27. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor descubra su rostro y te conceda la paz, que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Qué lindo, queridos amigos, justamente Ñamoñebuenú lleva a recordar a nuestra Madre, la Virgencita, porque la cica lleva la oía gina peñandea puitepe añandega tungo beti, pueblo tan mariano, un pueblo tan yayuopecha, tan mamitis también, ¿verdad? O sea, somos un pueblo matriarcal, ya juveñandese. Y bueno, aquí también entonces se nos presenta hoy, al iniciar este año 2024, ñamoy mi veñan de Yara pobe, ñamoy
y le pedimos esta bendición. Aupeaco dice hina peñañe pomoía lleva peñan de yara en ondepe, ñañesu peñan de yara en ondepe, añan de sirupi bella llevrea veí una bendición y una protección. Toda esta primera lectura del libro de los números nos está diciendo claramente que es tan importante pedir la bendición. Pedir bendición significa el bien decir, Dios que dice bien, Dios que habla bien de nosotros. Ay, ahí tente upeave y la ya lleva coñan en etau y peñan de yara y gatojanguencha la y entero veteare. Ñamoñe pero la ñane acá su cuerare, tendo ta cuerare. Aupea coñan de ella yuju peñan de rogapupe, ñanderu, ñandesú. Upea coñan de ella yuju aveí en todos los lugares y estamentos de nuestra iglesia. Ñan de obispo cuera, ñan de país cuera, lleva. Entero vetea ya llepitazo y mianas ya pona. Y dar esta bendición, es decir, esa gracia de un Dios que nos llama a vivir bien, porque así bendecirás a los hijos de Israel. De esta manera el Señor nos bendecirá a nosotros, que el Señor esté contigo, que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja. Y eso pedimos para este año 2024, que el Señor, por intercesión de nuestra Madre, nos bendiga a todos y que sea un año fructífero, que sea un año de gracias de Dios para cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y feliz 2024. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. El mes de octubre en el Vaticano estuvo marcado por el sínodo sobre la sinodalidad. El Papa Francisco inauguró la asamblea con una misa en la Plaza de San Pedro. Esa tarde el Papa se unió a los más de 300 miembros del sínodo para la sesión de apertura. La expectación era grande en ese encuentro. Por primera vez desde la institución de este organismo, laicos y mujeres han podido votar. Francisco pidió a todos ayuno de la palabra pública para evitar los mismos problemas del pasado. Por ejemplo, que las asambleas estuvieran marcadas por lo que decían los medios o que se usaran los medios para hacer presión en el sínodo. Cuando il sínodo sulla famiglia c'era l'opinione pubblica fatta dalla mondanità, no, di noi, che era per dare la comunione ai divorziati. E così siamo entrati nel sínodo. Quando il sínodo della massonia c'era l'opinione pubblica, la pressione, che era per fare i viri provati. Siamo entrati con questa pressione, no? Adesso ci sono alcune ipotesi di questo sinodo, ma cosa faranno qui, forse il sacerdozio alle donne, no? Tutte queste cose che dicono fuori, no? El mismo día de la apertura del sínodo, Francisco dio a conocer la segunda parte de Laudato Si, el documento papal sobre el cuidado integral de la tierra. Tras el atentado de Hamás el 7 de octubre, el Papa rezó por la paz en Oriente Medio durante algunas de sus apariciones públicas. Gli attacchi e le armi si fermino, per favore, e che si comprenda che il terrorismo e la guerra non portano a nessuna soluzione, ma solo alla morte, alla sofferenza di tanti innocenti. La guerra è una sconfitta, ogni guerra è una sconfitta. Preghiamo perché sia la pace in Israele e in Palestina. Incluso se reunió con el presidente del Congreso Judío Mundial en el Palacio Apostólico, donde este pidió al Papa que utilizara su influencia para solicitar el regreso a Israel de los rehenes llevados a Gaza. Pocos días después de los atentados de Hamás, el párroco de la única iglesia católica de Gaza recibió una llamada de Francisco. Grazie Santo Padre, prega per noi. Ho ringraziato. Le agradecí su llamamiento a pesar de todos los terrores, todas las guerras, a fin que se haga la paz. Espero que llegue realmente.
El mes finalizó con la publicación de un documento que llamaba a todos a reflexionar sobre cómo crear una iglesia más sinodal de cara a la próxima asamblea de 2024. Animaba a una mayor reflexión en varios temas, por ejemplo, sobre la relación entre el Papa y los obispos, el papel de la mujer en la iglesia y el papel que desempeñan los laicos en la formación de los sacerdotes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo deslumbrantes y todas esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana
por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con la palabra del Señor. Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Algo Ñandeyina lleva y mí al frente de todo. Estamos subrayando y estamos queriendo entender este pasaje de las dificultades de Pablo con respecto a los judíos de Tesalónica. Que Pablo con Silas hacen 160 kilómetros desde Filipos hasta Tesalónica, se encuentran en esta comunidad y aquí dice que Pablo explicaba los textos y demostraba que el Mesías debía sufrir y resucitar entre los muertos. Es uno de los elementos leitmotiv, ¿verdad? Porque aparecen también en los evangelios, que el Mesías, ¿verdad?, tiene que sufrir y tiene que morir. Esto nos está diciendo de un aspecto teológico, queridos amigos, la encarnación en realidad, ¿verdad? Nos está hablando de la presencia de un Dios que se hace parte de nuestra propia vida, de nuestra propia esencia. Es decir, nuestra propia vida, nuestra propia forma de pensar, nuestra forma de actuar. Esta es la propuesta que yo les doy a mi hijo. Entonces, la peo me ende como propuesta, bueno, Arobi de Guatana, cuál ande ya po anaje, Haupeish ande ya pono ayesa, cuaro yesa pe ata, catuete de Guataponata, catuete, reyapota pe, pero y ponamiare seta, pemba e posipo wiu ya hay señal de verdad. Entonces, es aquí como nos está diciendo, explicaban los textos donde el Mesías debía sufrir, pero después resucitar entre los muertos. Aquí te hace una síntesis linda, ¿verdad? O sea, solamente te pone dos elementos: el sufrir y el resucitar. La cruz, la vida del cristiano, el crucifijo, el alter Christi, el lugar, el patíbulo del Señor. Todo esto nos va a indicar para nosotros, de un aspecto espiritual, una lucha continua contra la fuerza del mal. Pero vean, añade yeyesa, cuán yeyesa pe ana, hapeyeña de ñeñe piamba y te llevo por mí. Y así entonces te está diciendo y te está mostrando el Mesías de este Jesús que yo les anuncio, ¿verdad? Algunos se convencieron y se unieron al grupo de Pablo y de Silas. Algunos. Hoy ahí entero de tea, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros confundimos y pensamos que el hecho de que todo parece que vivimos en la alegría, sin ningún problemita, estamos nosotros en una catarsis, y todo queremos que sea entonces seda, todo queremos que sea rosa, vida de rosa. No. Aquí te presenta y te dice que la vida es un continuo movimiento y es una continua lucha. Nosotros, queridos amigos, en general estamos en un camino de lucha. Nosotros luchamos, nosotros nos empeñamos, nosotros hacemos un camino, ¿verdad?, donde tenemos que ponernos las pilas, como se dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es la gracia y esta es la fuerza de un Dios que nos quiere, pero que nos muestra a través del camino de la cruz, el camino de la resurrección. Por eso también se insiste, de Viernes Santo, Viernes de dolor. Algunos por eso después dicen, no, el cristianismo es solamente sufrimiento, es solamente Vía Cruz y es solamente Viernes Santo. Vean ya, vean y entendéis todo el panorama, ¿verdad? Es como jugar al fútbol. Nunca tenemos en la gol. No, la tenemos en la gol. Vean ahí partido de fútbol. Vean ahí la... se diga ahí mis aguantes, voy a disparar mis aguantes, se caneo mis aguantes. Si ese es tu objetivo, pero vean ahí el objetivo principal.
digo ya bueno porque ya pe gol alleva o vea que dice año es el año de objetivos yo ve pero el año de objetivos la icon te va a pedir para ir a chutar la pelota de aquí para allá andemos en la gol entonces gol la palabra gol quiere decir lo objetivo logrado objetivo conquistado quiere decir que entonces la ñandeña hemos pasado la pelota ya chutado ya cabeceado ya chuleado etcétera ya disparado ya peña de contrario arco de otro lado allá ya moinguela gol UPB gol y dice objetivo llegué a mi objetivo de una o de otra manera pero mi va a un la ñande ya sana con la ña moinguiana lleva peña de apitu ume ya igual con la ñande de coebe lleva peña güero guatá y la peña de yara ya yuangua es a través de la cruz. Es la lucha, es el empeño que nos hace vencer las cosas negativas para llegar a lo esencial, al gol. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. El Papa inaugura el mes de noviembre con un encuentro con 6.000 niños de 84 distintas nacionalidades. Fue una reunión muy musical y llena de preguntas curiosas por parte de los niños. Ma tu, quando ti arrabbi, come fai a calmarti? Qualche volta mi arrabbio, ma non mordo, non mordo. Una volta una persona che mi ha aiutato tanto nella vita quando ero bambino mi diceva: quando sei arrabbiato, prima di rispondere, bevi un bicchiere d'acqua. È bello il consiglio. Pocos días después, el Papa recibió en la misma aula del Vaticano a más de 1.000 personas sin recursos que almorzaron junto a él. Celebraron la 7ª Jornada Mundial de los Pobres. Tutti insieme preghiamo il Signore perché ci benedica i pasti e benedica questo momento di amicizia tutti insieme e ci acompaña en la vida. A mediados de mes, el Papa tuvo una visita que atrajo la mirada de muchos. Recibió a un grupo de palestinos cuyos familiares sufren las consecuencias de los ataques en Gaza y a otro grupo de israelíes cuyos familiares fueron secuestrados por Hamas. Muchas gracias. Esta es mi familia. Todos secuestrados. Les quiero dar un abrazo en nombre de mi padre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En los últimos días del mes, la salud del pontífice volvió a acaparar la atención del Vaticano. Francisco suspendió sus audiencias oficiales por un ligero estado gripal. Durante el Ángelus Dominical dijo que tenía una inflamación en los pulmones. Ese repentino malestar le llevó a cancelar su participación de la Cumbre del Cambio Climático COP28. En su lugar envió el secretario de Estado Pietro Parolin. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón.
sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale,
Jesús. Ganar el mundo sin mi alma se pierde sin ti. Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús. Llena mi vida de luz en Jesús. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando. Este capítulo 17, el versículo 8 es maravilloso, ¿verdad? Porque nos hace recordar muy bien estos gritos. Impresionaron mucho a la multitud y a los magistrados. Es decir, acuerdos en Dugina o lleva viene esta nueva propuesta. Muchos, dice, soliviantan. ¿Por qué? Y porque dentro de un caminar de la vida religiosa, por lo menos, existen elementos también que no nos hacen crecer como personas, como nación. Y aquí te presenta claramente que parece que hay envidia, ¿verdad? Hay envidia. Envidia con respecto a esta nueva propuesta que atrae a mucha gente, que es convincente. Decía luego anteriormente que cuando ellos van aquí a la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, entonces ellos se habían convencido. Y por eso que quiere escuchar a Pablo, quiere escuchar a van también hasta la casa de Jasón y esta persona es la que les recibe un poco. Tenía posibilidades seguramente, tú sabes la joga lleva, entonces y bueno, así se va presentando, se va mostrando, pero una vez que tiene mucha gente, una vez que atrae a la gente, y entonces dice, como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunas hermanas ante los magistrados de la ciudad, gritando, ¿verdad? Estos que han revolucionado todo el mundo han venido también aquí. Y Jasón los ha recibido en su casa. A ver, entonces, ya esa de camante hoy un chivo expiatorio. Ya voy a algunos, indica tú y oye predicando, indica tú y oye opinión, pero mañana iba ahí más ese cuero. Entonces, esto dice que han sembrado cosas negativas. Ahora se presentan aquí. ¿Cómo es eso? Dale fuerza, pueblo. Y eso es lo que van a hacer, ¿verdad? De esta multitud después. A pesar de que esta mujer, estos gritos impresionaron a muchos y a la multitud de los magistrados. Solamente después de haber exigido una fianza de parte de Jasón y de los otros, los pusieron en libertad. Quiere decir que esta era un poco luego la praxis, ¿verdad? Porque veamos hoy Cocuri Pablo Asilaré, cuando ellos van a Filipo, ¿verdad? O sea, es la misma técnica un poco que se está viendo. Ellos van, predican, anuncian, dentro de su status quo, y entonces ahora los quieren expulsar, los quieren apedrear, los quieren matar. Y procuran hacerlo, ¿verdad? Pero también aquí se nos da a entender que es la gracia de Dios, que los va cuidando, que los va dirigiendo. Es Dios el que dirige la historia. Es Dios que a través del accionar humano también se va manifestando. Ahora, estos personajes y esta gente grita, dice, gritando. Estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Bueno, corremos hoy
por varios otros lugares, como en Tesalónica, o en Duicuey, al acusar a estos cristianos ante la autoridad de la ciudad, los hombres malos dieron a través de Pablo, ¿qué cosa? A Silas, a través de Pablo, le dan obra que Dios hacía a través de Pablo y Silas. Silas para quejarse de que los cristianos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Estos cristianos, ¿verdad?, que han trastornado y siguen trastornando con su idea, con su forma de pensar, están trastornando el mundo entero. Con haga uñas de guave, va a pellepota, va a esa pellepota, va a calcular más o menos como dice, ¿verdad? Porque nosotros no podemos dejar. Estos hombres han impactado, viste, radicalmente en nuestro mundo y ya nada parece ser lo mismo. Es decir, la presencia liberadora de un Dios que nos quiere, que nos ama, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos hace levantar, ¿verdad? Entonces esto es lo que a nosotros también nos ayuda muy bien, ¿verdad? Para que podamos comprender hacia dónde estamos caminando, hacia dónde estamos nosotros haciendo esto mismo, ¿verdad? De este camino de Dios. Entonces por eso estamos diciendo aquí, ellos procuran expulsarlo, porque la novedad de Cristo, la presencia de Cristo, de la yagueruno y peñan de sociedad, yagueruno y peñan de loga, pues, cato este lleva, o yapomante hoy, este es el efecto, ¿verdad? Cato este o yapomante hoy, peñan de ya, peñan de ya y bota, peñan de ya yureina, o pocoñan de ya pea, la ñanemo creina peya, yaguero guatajina yao. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, ellos dicen lo que trastornan el mundo entero. También hoy han venido aquí entre nosotros. Estos hombres han impactado radicalmente a nuestro mundo y ya nada parece ser lo mismo. Ya nada parece ser lo mismo, están diciendo. Dios, disponiendo y bendiciendo a la gente, diría tales cosas que los cristianos, que podría decir que Jesús no vino solo a ser nuestro maestro, sino a transformar el mundo entero. Jesús trastorna el pensamiento y las estructuras del poder de este mundo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeque. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, María auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Viví los años de inocencia porque aprendí
labios de mi madre a invocar tu nombre cada día. Auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía. Auxiliadora, Madre mía. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía. Auxiliadora, Madre mía. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada. En la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, principalmente el versículo 8. Estos gritos impresionaron mucho a la multitud y a los magistrados. Impresionaron estos gritos. Aquí entonces, por una parte, podemos decir que esta impresión se da a causa de lo que Jesús trae como un pensamiento radical. Jesús es muy radical desde su interpretación y de su propuesta del Evangelio. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Y así muchos otros elementos que nos hacen entender que la fuerza, la gracia y la luz de Cristo es el tomar la cruz cada día y seguirlo. Es el esforzarnos cada día y seguirlo. Y entonces, si esto lo vemos de esta manera, si esto a nosotros nos ayuda para que entendamos que nuestra vida es un empeño continuo, porque entendemos que este es el único camino de la salvación. El otro camino es ancho, dice, ¿verdad? Es ancha la puerta de la perdición y muchos entran en ella. Pero sin embargo el camino, viste que de diferentes maneras el geógrafo, el autor sagrado nos está contando y nos está diciendo peta pepe abebe yapono, peta pepe abebe yujuramo, o pepe yapo leikatumía. Entonces, no siempre, queridos amigos, está haciendo lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? No siempre. ¿Por qué? Y porque buscamos, parece, las cosas sencillas, las cosas fáciles, las cosas que no nos exijan disciplina, que no nos exijan deseo, voluntad, de dejarnos transformar y tocar por el Señor, ¿verdad? Y esto tenemos que volver a mirarlo y tenemos que volver a entenderlo. Jesús da un gran ejemplo de esta manera de pensar, por eso dijimos radical, cuando habló de un hombre rico que acumuló una gran riqueza y que lo único que podía pensar era en construir grandes graneros más. ¿Por qué? Y porque construyendo de una manera generosa grandes graneros va a compartir, ¿verdad?, esa misma riqueza, eso que el Señor le está dando, el compartir. En cuanto que el otro, ¿se acuerdan? Capítulo 16 de San Lucas, que es el mismo autor, dice aquel hombre necio: mi cosecha me ha ido demasiado bien, pero estos graneros que tengo aquí ya son chiquititos, voy a echar todo, voy a romper, voy a hacer más grande, y después, una vez que recoja todo, voy a decir, bueno, ahora échate a dormir, a descansar, porque de ella vos vamos a la yapaca, y comienza a disfrutar, comienza a comer y a vivir de acuerdo a estos grandes graneros. El Señor le responde a través de esta hermosa parábola y le dice: necio, tú no te das cuenta que esta noche te pedirán la vida. Esta noche es tu último momento. Ande, cuando va a la yapoa. Es algo colosal que quería hacer solamente para que vos puedas disfrutar. Yo. Y sin embargo el Señor te dice: no. Cada uno tiene entonces un chip bien ordenado, ¿verdad?, de la creación de Dios. Una magnífica elaboración de Dios dentro de nuestra propia creación. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es darnos cuenta y comenzar a pelear y a luchar por eso. Aquí justamente dice que había un grupo cuando habló con él. Entonces, si nosotros
tenemos un grupo que nos acompaña, una comunidad que está a nuestro lado. Este es el momento en el cual nosotros tenemos que valorar mucho. Desde este aspecto nosotros tenemos que valorar mucho el aspecto de la comunidad. Por eso es que nos dice, estos gritos impresionaron mucho a la multitud y a los magistrados. Una unidad, ya de la unidad granítica vamos a hacer mañana todavía esta vez. Entonces, esta unidad que entra, hoy que venían de bebé, ustedes venían de ya a veces cañan de moto para Guatajina peñan de la. Y claro, si llegamos a entenderlo, si llegamos a saber, y si le pedimos esa gracia al Señor, ciertamente que lo vamos a conseguir. Pero tenemos que estar siempre vigilantes, atentos. Porque hay aquí entre nosotros una fuerza mayor, una fuerza que nos anima y que nos hace encontrar esa paz de Cristo. Así es que, queridos hermanos, es importante porque los gritos que vienen de la multitud y se dirigen a los magistrados es también una manera de decir que la presencia de un Dios va creando conciencia. La presencia de Dios nos ayuda, ¿verdad?, a pensar y por ya calcular, ya guapiña, ya conquistar ya el mundo. Porque indica tú entonces la llave está siempre de la misma manera, sino que siempre en esa evolución, en ese caminar. Y así nosotros encontramos que estos libros son verdaderamente inspiradores para nosotros, para la vida, para el hombre, para la forma de actuar, la forma de pensar. Y entonces por eso cuando ellos piden de nuevo esa construcción, esa elaboración de la misma vida como una parte de nuestra propia construcción, Jesús dio un gran ejemplo de esta manera. Habló de un hombre rico que acumuló una gran riqueza y que lo único que podía pensar era en construir graneros más grandes. Y entonces ahí nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, en qué consiste, que es simplemente una forma de pensar que nosotros podemos vencer solos, pero no. Sabemos que solamente es el Señor el que nos da la fuerza, nos da la vida. Ñandela yecana, con añe pero yo me quedé peña de pretume, allá y cuadapona, va evagina, peñan de yara o llebrañande. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Bueno, queridos amigos, me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yara ñe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.